La clase para hoy: hombres que no hicieron las cosas como Dios manda. A través de toda la historia de la humanidad, encontramos que a todos los hombres que han hecho las cosas como Dios manda, les ha ido muy bien. Dios se ha agradado de ellos. Dios los ha bendecido. Dios los ha salvado y les ha ido muy bien en la vida. A nadie de los que ha hecho las cosas como Dios manda le ha ido mal. Pero también encontramos en la vida el caso contrario. Hombres que no han hecho las cosas como Dios manda y les ha ido muy mal. Le han desagradado a Dios. Dios los ha desechado y han terminado destruidos en la vida. Hoy les voy a enseñar algunas historias de hombres que no hicieron las cosas como Dios se los mandó y les fue muy mal y terminaron fracasados en la vida. Empezamos pues. Número 1. Adán y Eva. La primera pareja de la raza humana. Dios los creó en perfección. Ellos no tenían pecado. Y Dios los puso en el huerto de Edén, el paraíso terrenal, con todas las comodidades, con toda la felicidad y con toda la libertad. Adán y Eva no tenían necesidad de preocuparse por nada. Ellos lo tenían todo a su disposición. Dios les creó todo para ellos, para su alimentación, para su sustento, para todo. Dios les había dicho: de todo lo que hay pueden comer. Dios creó para ellos todo. Las plantas, toda la naturaleza, los peces, los animales, las aves y todo para que ellos comieran. Al estilo autoservicio, al estilo buffet. No era sino estirar la mano y tomar lo que ellos quisieran, mata y come. Pero Dios les hizo un encargo, les dio un mandamiento: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Eso lo podemos leer en Génesis 2, 16 al 17. Pero Adán y Eva no hicieron las cosas como Dios se lo mandó. Ellos escucharon a la serpiente, que con astucia los convenció de que no morirían, que eran cosas de Dios, que más bien era de provecho para ellos, porque comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal, iban a ser como Dios e iban a conocer el bien y el mal. Y ellos terminaron convencidos, desobedecieron a Dios, no hicieron las cosas como Dios se lo mandó y comieron del árbol. Al comer del árbol, transgredieron la ley de Dios, desobedecieron el mandato de Dios, y eso fue pecado. El pecado es eso. El pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado es maldad, rebeldía, desobediencia. Eso es pecado. El pecado trajo consigo 3 consecuencias. Número 1, se separaron de Dios. Se rompió la comunión entre Dios con el hombre.
El hombre tenía relación perfecta, comunión perfecta de tú a tú con Dios. A partir de ese momento se rompió esa relación y ellos quedaron separados de Dios. Número 2. Se hicieron mortales. El pecado trajo consigo la muerte. A partir de ese momento el hombre se hizo mortal y le endosó la muerte a todo el reino humano hasta hoy. Por eso ellos murieron y por eso el ser humano muere, por causa del pecado, porque el delito de cometer pecado se paga con la pena capital. Eso lo dice después el apóstol Pablo. La paga del pecado es la muerte. El hombre no muere por ninguna otra causa. La causa de la muerte es el pecado. Y número 3, entró en ellos el sufrimiento. Antes del pecado no se encuentra en el paraíso terrenal la palabra sufrimiento. No había angustia, no había depresión, no había soledad, no había odio, no había miedo, no había conflictos personales, no había que pagar arriendo, no había que pagar servicio, no había que hacer mercado, no había enfermedad. Usted antes del pecado no encuentra la palabra enfermedad, ni encuentra la palabra muerte en el reino humano. Desde el principio sí se insinúa la muerte, pero no para el reino humano, porque en el reino vegetal había muerte. En el reino animal también se incluye la muerte, se insinúa la muerte. Entonces, en el reino animal y en el reino vegetal sí se insinúa la muerte, pero en el reino humano no. Dios hizo al hombre para que viviera en cuerpo y en alma, no para que muriera. Por eso Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Pero como el hombre pecó, el hombre se hizo mortal y le endosó la muerte a todo el reino humano hasta hoy. Y Dios se enojó tanto con ellos porque no hicieron las cosas como Él se los mandó, que Dios los expulsó del paraíso y les impuso el trabajo pesado, el trabajo duro hasta hoy, por no haber hecho las cosas como Dios se los mandó. Historia número 2. Los yernos y la mujer de Lot. Génesis 19, 12 al 26. Cuando Dios fue a destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios se acordó de Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Gomorra con su familia. Y Dios, por amor de Abraham, su amigo, porque Lot era sobrino de Abraham, Dios le extendió su misericordia a Lot. Y Dios le ordenó a los ángeles que fueran a Sodoma y Gomorra a hablar con Lot, a informarle a Lot que las ciudades iban a ser destruidas por causa de la maldad, que Lot recogiera todo y saliera de la ciudad antes que viniera la destrucción, y que recogiera a sus yernos, los que se iban a casar con sus hijas, para que no perecieran. Lot hizo las cosas como Dios se lo mandó. Habló con la familia, los reunió y les dijo que había que salir porque Dios iba a destruir esas ciudades.
Lot fue y habló con los yernos, los que se iban a casar con sus hijas, y les hizo saber que debían salir de la ciudad lo más pronto porque Dios la iba a destruir por causa de su maldad. Los yernos de Lot no lo creyeron, se burlaron de Lot y no hicieron las cosas como Dios se lo mandó. Lot recibió de Dios a través de los ángeles el mandamiento que una vez salieran no miraran hacia atrás, sino camino recto, huyendo. Bien, Lot sale de la ciudad con su familia y los yernos no salieron, se quedaron. Y cuando ya ellos salen, viene del cielo descendiendo el fuego, el azufre y destruyendo la ciudad. Y la mujer de Lot no hizo las cosas como Dios se lo mandó. Dios les había dicho, no miren atrás. Y la mujer miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y quedó convertida en estatua de sal hasta hoy. Y los yernos de Lot perecieron en la destrucción con Sodoma y Gomorra, porque no hicieron las cosas como Dios se lo mandó. Lot y sus dos hijas, que sí hicieron las cosas como Dios se lo mandó, huyeron, salieron y no miraron atrás. Ellos escaparon y se salvaron de la destrucción. Historia número 3. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Éxodo 30, 7 al 10. Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sacerdote, constituido sumo sacerdote para el pueblo de Israel. Aarón tenía dos hijos, Nadab y Abiú, los cuales eran sacerdotes. Y en esa época los hijos del sumo sacerdote heredaban el sacerdocio cuando el sumo sacerdote moría. Así que el sacerdocio de Aarón lo iban a heredar sus dos hijos, Nadab y Abiú. Ahora, el tabernáculo que construyó Moisés por orden de Dios tenía un lugar que era el altar del incienso, el lugar santísimo. A ese lugar no podía acercarse todo mundo, solamente el sumo sacerdote Aarón, y debía llevar sacrificio en su mano, o sea, ofrenda de sacrificio, de sangre, por él y por el pueblo, para que Dios lo aceptara a él y no muriera, y para que intercediera por los pecados del pueblo. Y solamente debía entrar a ese lugar una vez al año, y no podía ofrecer cualquier sacrificio que a él se le antojara, sino el sacrificio que Dios ordenaba. Y no podía ofrecer cualquier clase de incienso en ese altar, sino el incienso que Dios ordenara. Esa era la normatividad del lugar del altar de incienso. Y decía que el que ofreciera incienso extraño, o sea, incienso que Dios no había ordenado, moría. Es más, en otra parte dice que el extraño que se acercara al altar del incienso, o sea, el que no estuviera autorizado por Dios, en este caso el sumo sacerdote, moriría. De manera que el único que se podía acercar una vez al año al lugar santísimo era el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Pero los hijos de Aarón, los sacerdotes que habían de heredarlo a él, Nadab y Abiú, yo no sé por qué se les dio por eso, tomaron la atribución de ir al altar de incienso con las vestiduras de sacerdote, llevaron sacrificio, llevaron
incienso que Dios no había ordenado, o sea, incienso extraños. Y también ellos entraron como extraños porque no estaban autorizados para entrar al lugar del incienso a ofrecer sacrificio, sino solamente el sumo sacerdote Aarón. Cuando ellos entran, hubo fuego en el altar, los quemó. Algo así como cuando hay un alto voltaje, como cuando una persona toca unos cables de alto voltaje y son electrocutados. Quedaron totalmente quemados, así como decimos nosotros hoy aquí en nuestro lenguaje popular. Quedaron achicharrados allí en el lugar del incienso, junto con los instrumentos que llevaban, los recipientes que llevaban para brindar el sacrificio en el lugar de incienso. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Jehová ha ordenado, que él se santificará en medio de su pueblo. Hoy Jehová se ha santificado. Ellos han muerto por no hacer las cosas como Dios manda. O sea, así como decimos nosotros hoy, Dios se hace respetar. Dios se hizo respetar. Ellos no cumplieron la normatividad y Dios los consumó en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por no hacer las cosas como Dios manda. Y la historia número 4, Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, verso 1 al verso 11. En la iglesia primitiva, los apóstoles y los discípulos de la iglesia naciente, practicaban las enseñanzas que les dio su maestro: amarse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros, compartir los unos a los otros. Y dice que tenían todas las cosas en común. El que tenía 2 casas vendía una para darla, para que los apóstoles administraran eso entre los necesitados. El que tenía 2 fincas vendía una y llevaba el valor a los apóstoles para que lo administraran entre los necesitados. El que tenía 2 sueldos donaba uno y lo llevaba para que los apóstoles lo administraran entre los necesitados. El que tenía 2 pensiones llevaba una para que los apóstoles la administraran entre los necesitados. El que tenía un escaparate lleno de ropa, lleno de zapatos, tomaba de ahí y llevaba a los apóstoles para que los apóstoles le repartieran a los necesitados. Esa enseñanza se la dio Jesús a sus apóstoles y ellos se la enseñaron a la iglesia primitiva. De tal manera que en el libro de los Hechos dicen que ellos continuaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es esa, la enseñanza que les dio su maestro, Jesucristo. Bien, hubo una pareja creyente de la iglesia llamado Ananías y su mujer Zafira. Ellos vendieron una finca, digamos la vendieron en 120 millones de pesos. Entonces ellos tomaron 30 millones de pesos y los llevaron a los apóstoles y dijeron que habían vendido la finca en esa plata y que la estaban llevando para que los apóstoles la repartieran entre los necesitados. Pero resulta que ellos no habían vendido la finca en esa plata. Ellos mintieron a la iglesia. Ellos mintieron a los apóstoles. Ellos quisieron de pronto hacerse pasar como muy noble, como muy generoso. Yo no sé para qué hicieron eso. Y resulta que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Y al mentirle
Ananías y Zafira, a los apóstoles, le mintieron a Dios. Y resulta que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces los apóstoles no pudieron hacer nada por ellos, sino que vino el juicio de Dios y murieron por haber mentido a los apóstoles. Entonces, ¿cuál fue el pecado que cometió Ananías y Zafira? Pedro le dijo a Ananías y Zafira: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Has mentido al Espíritu Santo. Pedro le dijo: esa finca era tuya. Tú no tenías necesidad de venderla. Tú no estabas en ese compromiso. Tú no tenías por qué venderla. Eso era tuyo. Eso no es obligación. Ahora, si tú la vendiste, pues has podido sacar una parte, traerla acá y quedarte con la otra parte, porque la finca era tuya y no es compromiso que tú la vendieras ni que la trajeras toda. Entonces, ¿para qué mentiste? Entonces, la hubieras vendido y te hubieras quedado con una parte y traes la otra. O sea, el pecado que cometió Ananías con Zafira fue mentira. Resulta que al pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, Dios le ha prohibido la mentira, la falsedad y el engaño. Desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, Dios prohíbe la mentira. Entonces, se nos enseña que no nos mintamos, que nos digamos verdad los unos a los otros. Es más, Jesucristo enseñó: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, sea no. Y ya en el Apocalipsis, el último libro de las Escrituras, dice que los mentirosos estarán fuera, no entrarán en la ciudad santa. Dios aborrece la mentira. La mentira está completamente excomulgada del pueblo de Dios. Entonces, Ananías y Zafira no hicieron las cosas como Dios se lo mandó, como Dios manda. Hicieron como a ellos les pareció. No sé qué querían con eso. Querían dárselas de mucho, querían darse el vitrinazo, no sé. ¿Para qué hicieron eso? Pedro les dijo: no tenían por qué hacerlo así. Pero Pedro les dijo: ahora van a morir por causa de lo que han hecho. O sea, ahora pienso yo acá, no lo explica Pedro. Yo pienso que a Pedro, aunque le dolió, aunque no quería que ellos murieran, Pedro no pudo hacer nada porque ellos mintieron al Espíritu Santo. Y resulta que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, es un pecado de muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros nos ocurre, a mí me ha ocurrido, nos mentimos los unos a los otros, nos ofendemos los unos a los otros, nos criticamos los unos a los otros, nos escarnecemos los unos a los otros. Y a veces caemos en el error de mentirle a nuestros pastores, a nuestros líderes y a nuestra iglesia. A mí me ocurrió, a mí me ha ocurrido. Yo digo que yo hoy estoy vivo por misericordia de Dios. Porque si Dios hoy estuviera aplicando esa ley, imagínense, el muerto daría al pescuezo en las iglesias. Porque caemos en eso. Yo caí en eso. Yo criticaba mucho a mis pastores, criticaba mucho a mis líderes, criticaba mucho a mi iglesia. Y yo le mentí a mis pastores. Después pedí perdón a Dios. Y Dios, bueno, gracias a Dios tuvo misericordia de mí y yo estoy vivo. Tengamos mucho cuidado. Estas 4 historias nos enseñan que este asunto es serio. Y en las Escrituras se dice: Dios es amor. Pero también se dice que Dios es fuego consumidor. También se dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. También se dice que lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, tengamos mucho cuidado. En las Escrituras se nos dice que estas cosas se escribieron para ejemplo a nosotros, para que nosotros aprendamos y no caigamos en los mismos errores. Entonces, si algo le desagrada a Dios, es que el hombre no haga las cosas como Dios manda.
¿Por qué? Porque eso equivale a desobedecerle a Dios. Y si algo le desagrada a Dios, es que el hombre le desobedezca. Así que ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Fíjese usted que ellos, eso estaba bien, estaban repartiendo todo, pero no había por qué mentir, no había por qué ir en engaño. Bien, concluimos pues que el fracaso del ser humano es por no hacer las cosas como Dios manda. En la próxima continuamos con la cuarta parte de este estudio, el secreto para agradarle a Dios. Hasta entonces y que Dios los bendiga a todos. Amén.